El día de hoy hablaremos sobre el financiamiento en la empresa a largo plazo, correspondiente a la unidad 2 de la materia de Administración Financiera 3. Los temas que se abordarán son los siguientes: financiamiento a largo plazo garantizado, bonos y obligaciones, arrendamiento financiero, financiamiento a través de deuda a largo plazo y financiamiento a través de acciones. Financiamiento en la empresa a largo plazo. Las fuentes de financiamiento a largo plazo son aquellas cuyo plazo de devolución de los fondos obtenidos supera el periodo de un año, y su finalidad para las empresas es muy amplia, que va desde la inversión en maquinaria u otro tipo de activos a reestructuraciones de deuda, pasando por proyectos de expansión. Esto puede interesar a todo tipo de empresa que precisan de algún inmueble, pero que no disponen de los recursos para realizar dicha inversión. El periodo de cumplimiento de la operación suele variar entre 1 y 5 años. El financiamiento a largo plazo garantizado se refiere a un instrumento escrito en la forma de promesa incondicional, certificada, en la cual el prestatario promete pagar una suma especificada en una futura fecha determinada, en unión a los intereses a una tasa determinada. La garantía es una forma de inacuación de la propiedad. Establece que en caso de incumplimiento la propiedad puede ser vendida para satisfacer la deuda por la cual se ha concedido la garantía. En el caso de las propiedades tangibles se usa una hipoteca como garantía. Bonos y obligaciones. Cuando hablamos de un bono, este hace referencia a un instrumento de deuda a largo plazo con un vencimiento final casi siempre de 10 años o más. Si el valor tiene un vencimiento final menor de 10 años, este suele llamarse nota. Para entender por completo los bonos, debemos familiarizarnos con ciertos términos básicos y características comunes. Entre los términos básicos podemos encontrar el valor a la par o valor nominal. Este representa la cantidad a pagar del prestador al vencimiento del bono. Suele ser de 1,000 pesos por bono, con la excepción importante de un bono con cupón a cero. La mayoría de los bonos paga un interés calculado con base a su valor a la par. Tasa de cupón. Esta hace referencia a la tasa de interés que es establecida sobre un bono. Por ejemplo, una tasa de interés de cupón del 13% indica que el emisor pagará a los titulares de los bonos 130 pesos anualmente por cada bono con valor a la par de 1,000 pesos que posee. Vencimiento. Esta hace referencia a la fecha en la que la compañía obliga a pagar al titular el valor a la par del bono. La calificación de los bonos es la capacidad crediticia de un instrumento de deuda comerciado públicamente. Con frecuencia se juzga en términos de calificaciones de crédito asignadas por las agencias calificadoras de inversiones. Las principales agencias calificadoras son Servicio de Inversores de Moody y Power Standard. El emisor de un nuevo bono corporativo contrata a la agencia para que evalúe y califique el bono y actualice la calificación durante la vigilancia del mismo. Tipos de bonos. Bono de renta. En este tipo de bono, el pago de interés depende de que la compañía tenga suficientes ganancias. El bono de renta tiene un nivel superior a las acciones preferenciales y ordinarias, lo mismo que con respecto a cualquier deuda subordinada. A diferencia de los dividendos de acciones preferenciales, el pago de interés es deducible de impuestos. Bonos especulativos. Son los bonos de alto riesgo, alto rendimiento y son considerados por debajo de la calificación de inversión. Estos se usaron para la adquisición y compras apalancadas. Las principales inversionistas en bonos especulativos incluyeron fondos de pensión y fondos mutuos de alto rendimiento.
Bonos hipotecarios. Es una emisión de bonos garantizados por una hipoteca sobre la propiedad del emisor. Una emisión de bonos hipotecarios está respaldada por un derecho prendario sobre activos específicos de la corporación, generalmente los activos fijos. Tipos de instrumentos de deuda a largo plazo. Los bonos se pueden emitir ya sea como no garantizados o garantizados. Las obligaciones subordinadas y los bonos de renta forman las categorías importantes de los bonos no garantizados, mientras que los bonos hipotecarios representan el tipo más común de los instrumentos garantizados de deuda a largo plazo. Las obligaciones pueden convertirse en acciones y para ello se debe señalar el periodo de conversión. Su objetivo de estas es financiar proyectos a largo plazo de la empresa emisora. Los agentes colaboradores son las casas de bolsa. Dependiendo de la garantía, estas pueden ser hipotecarias, quirografarias, prendarias y obligaciones subordinadas. Arrendamiento financiero. Un arrendamiento financiero es un contrato y con base a este el propietario de un activo da a otra parte el derecho exclusivo al uso del bien en general durante un periodo especificado a cambio del pago de la renta. Una ventaja para el arrendatario es el uso de un bien sin tener que comprarlo. Pero para gozar de esta ventaja, el arrendatario incurre a varias obligaciones, por lo que primero está obligada a hacer los pagos periódicos del arrendamiento. Además, el contrato del arrendamiento especifica quién debe dar mantenimiento al bien. Bajo un arrendamiento de servicio completo, el arrendador paga mantenimiento, reparaciones, impuestos y seguros. El arrendamiento puede ser cancelable o no. Cuando el arrendamiento es cancelable, algunas veces hay una penalización. Un arrendamiento operativo de espacio de oficina tiene un plazo relativamente corto y con frecuencia es cancelable a la opción del arrendatario con la notificación apropiada. El término de este tipo de arrendamiento es más corto que la vida económica del activo. Un arrendamiento financiero es a un plazo más largo por naturaleza y no es cancelable. El arrendatario está obligado a hacer pagos hasta el vencimiento del arrendamiento, que por lo general corresponde a la vida útil del activo. Formas de arrendamiento financiero. Todos los contratos de arrendamiento corresponden a uno de los tres tipos principales de arrendamiento financiero. Estos son venta y arrendamiento garantizado, arrendamiento directo y arrendamiento apalancado. Con el acuerdo de venta y arrendamiento garantizado, una empresa vende un activo a otra parte y ésta lo renta a la empresa de forma inmediata. En general, el activo se vende aproximadamente en su valor de mercado. Arrendamiento apalancado. Es una forma especial de arrendamiento que se ha convertido en el financiamiento por excelencia en el caso de bienes costosos como aviones, plataformas petroleras y equipo ferroviario. Arrendamiento directo es un arrendamiento en el cual una compañía adquiere el uso de un activo que no posee con anterioridad. Una empresa puede arrendar un activo a un fabricante. Una de estas empresas es la IBM, que renta computadoras, Xerox Corporación, que renta copiadoras. Las principales arrendadoras son fabricantes, compañías financieras, bancos, arrendadoras independientes, compañías de arrendamiento especializadas y sociedades. Manejo contable. La contabilidad para los arrendamientos ha cambiado drásticamente en los últimos tiempos. Hace algunos años atrás, el arrendamiento financiero
Era atractivo para algunos porque las obligaciones del arrendamiento no aparecían en los estados financieros de la compañía. Como resultado, el arrendamiento se veía como un método de financiamiento escondido o fuera del balance general. No obstante, los requerimientos contables han cambiado. En la actualidad, muchos arrendamientos a largo plazo deben mostrarse en el balance general de la compañía como un bien capitalizado con un pasivo asociado que también debe mostrarse. Razón económica para arrendar. La razón principal de la existencia del arrendamiento es que las compañías, las instituciones financieras y los individuos obtienen diferentes beneficios fiscales por poseer activos. En el manejo fiscal, el arrendatario puede deducir la cantidad completa de los pagos de arrendamiento en un contrato estructurado de manera apropiada. Evaluación del arrendamiento financiero en relación con la deuda financiera. Para evaluar si una propuesta de arrendamiento financiero tiene o no sentido desde el punto de vista económico, se deberá comparar la propuesta con financiamiento de un activo con deuda. Si el arrendamiento es mejor para pedir un préstamo, dependerá de los patrones de flujo de efectivo, de los métodos de financiamiento y los costos de oportunidad de los fondos. Financiamiento con deuda a largo plazo. El financiamiento con deuda a largo plazo se puede obtener de dos formas. La primera consiste en obtener préstamos directamente y se pueden conseguir con diversas instituciones financieras de importancia y a los cuales se deben presentar ciertos requisitos. Es lo que conoceremos como préstamos a plazo. La segunda opción es mediante la venta de pasivos negociables en forma de bonos, lo cual le permite vender pequeña parte de financiamiento del total del adeudo a varias personas. La deuda a largo plazo se define como la deuda que tiene vencimiento mayor de un año. Suelen ser con vencimientos de 5 a 20 años. Cláusulas o previsiones establecidas en la deuda a largo plazo. Estas cláusulas se dividen en dos. Las cláusulas estándares o generales que se hacen con el objetivo de garantizarle al prestamista la rentabilidad de la empresa y no son obstáculo para la empresa financieramente sólida. Cláusulas restrictivas, que son las que establecen restricciones financieras sobre el prestatario. Financiamiento a través de acciones. Las acciones comunes dan evidencia de los propietarios de una corporación. La riqueza de los accionistas se representa mediante el precio unitario del mercado de las acciones comunes de la empresa, que a la vez es un reflejo de las decisiones de inversión, financiamiento y administración de los bienes de la compañía. Responsabilidad social corporativa. Maximizar la riqueza de los accionistas no significa que la administración debe ignorar la responsabilidad social corporativa, como la protección del consumidor, el pago de los salarios justos a los empleados, mantener prácticas de contratación justas y condiciones de trabajo seguras, apoyar la educación y participación en aspectos ambientales, tales como procurar que el agua y el aire estén limpios. Es adecuado que un administrador considere los intereses de los grupos que no sean accionistas. Estos grupos de interés incluyen a acreedores, empleados, clientes, proveedores y comunidades en los que opera la compañía.